Imagina que estás caminando en el bosque, caminas junto con tus amigos o familiares, todos ellos van observando el bosque y los animales, todo es felicidad y alegría, y caminas junto a tu hermano o hermana o amigo, van adelante de ti en enfrente tuyo, pero en eso volteas a ver una parte del bosque en particular, ya que viste movimiento, y en ese momento llamas a tu amigo o hermana o hermano que va adelante de ti, pero cuando volteas esperando ver a tu amigo o hermano o hermana, descubres algo aterrador. Han desaparecido. En todos los continentes, se advirtió que en los bosques existía algo desconocido, algo que no debía de ser perturbado. Guardianes que protegen el equilibrio de la naturaleza. Con el pasar del tiempo y el avance de la civilización humana, estas creencias pasaron de ser algo real, que debía de tomarse en serio, a pasar a ser solo un mito y una leyenda, algo que traería terribles consecuencias en la actualidad, ya que algo ha despertado, y si no tienes cuidado o respeto por los bosques, puedes sufrir terribles consecuencias, un precio a pagar. David Paulides es un ex policía estadounidense, ahora investigador y escritor. Tras dejar la policía, David recibió apoyo económico para demostrar si Sasquatch o el pie grande era real, lo que llevó en una investigación para demostrar la existencia de esta criatura. Pero David comenzaría a descubrir un patrón inquietante en los parques nacionales, misteriosas desapariciones que nunca fueron explicadas y simplemente fueron dejadas en misterio. Además, David vio cierta negligencia y por parte de los equipos de los guardias de los parques nacionales, y de ciertos fenómenos extraños en el clima. David comenzó a notar estos extraños patrones similares en todas estas desapariciones y en ocasiones avistamientos de criaturas que según la ciencia oficial no deberían de existir. David llamó este fenómeno como Missing 411. ¿Qué es el fenómeno Missing 411? Este fenómeno se refiere a una serie de misteriosas desapariciones que han ocurrido en bosques, no solo limitándose a los bosques de América del Norte, sino que también del mundo. Estas desapariciones guardan un patrón inquietante, que se repite donde la persona desaparecida siempre está acompañada de 1 o 5 personas, está cuando se aleja del grupo o se adelanta, o en otros casos como en niños que están jugando cuando se esconden cerca de árboles, o en otros decide adelantarse en caminos ya transitados por campistas y zonas de acampar. Simplemente desaparecen sin dejar rastro, lo que lleva a una investigación en la zona para encontrar evidencia de lo que les pudo haber pasado, pero cuando más se indaga en la investigación se descubren cosas raras, desde que las pisadas dejadas por la persona termina abruptamente, en otros parece que la persona se salió del sendero, y en otros casos solo se encuentra el sombrero o alguna pertenencia de la víctima, pero lo más aterrador es que el cadáver de la persona nunca es encontrado y el clima comienza a actuar de una forma extraña que complica la búsqueda. Y después, en los días siguientes de que la investigación se cierra, en las zonas que fueron examinadas por la policía y los guardias forestales y equipos de rescate, siempre sucede que el cuerpo de la persona desaparecida aparece de la nada en zonas que ya fueron revisadas durante la búsqueda, pero los cuerpos aparecen con señales extrañas en el cuerpo, las cuales son golpes, moretones, fracturas, falta de partes del cuerpo humano. Y también aparecen llevando ropa que no es la de ellos sino otra, como si alguien o algo los hubieran vestido de una forma incorrecta. David también notó algo raro, que los guardias forestales con estas desapariciones actuaban de una forma curiosa, como si quisieran esconder algo, ya que cuando se investigaba a profundidad en las desapariciones, los guardias de los parques nacionales sin explicación cancelaban la búsqueda y la dejaban inconclusa, simplemente la dejaban sin explicación. Cuando David preguntó el motivo de esto a los parques nacionales, David recibió amenazas de que no preguntará más por estas desapariciones, pero si bien el fenómeno Missing 411 se le podría asociar a explicaciones lógicas como el clima o errores de las personas, pero esto se viene abajo cuando se encuentran los cadáveres y sobre todo, ¿qué pasa cuando se reportan la presencia de extrañas criaturas como Sasquatch o el fenómeno OVNI? David, cuando investigaba las desapariciones en los parques nacionales, David se encontró con reportes sumamente raros y extraños, los cuales involucraban la aparición de criaturas desconocidas, las cuales según la ciencia oficial no deberían existir. Estos reportes están asociados en niños, los cuales desaparecen sin dejar rastro, y en otros casos como el de Dennis Martin, que ya es bastante conocido, y lo ocurrido con él fue lo siguiente.
Dennis Joy Martin fue un niño estadounidense que desapareció el 14 de junio de 1969 en el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes en Tennessee a la edad de 6 años, 6 días antes de su séptimo cumpleaños. El esfuerzo de búsqueda fue el más extenso en la historia del parque, involucrando aproximadamente a 1.400 buscadores y un área de 150 kilómetros, 56 millas cuadradas. Dennis Martin visitaba el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes con su padre, su abuelo y su hermano mayor durante el fin de semana del Día del Padre de 1969. Dennis desapareció el 14 de junio a las 16:30 mientras planeaba sorprender a los adultos con su hermano y otros niños de otra familia con la que acampaban. Su padre lo vio por última vez, escondiéndose tras un arbusto con la intención de sorprender a los adultos que bajaban por el sendero con los otros niños. El padre de Martin había visto al grupo de niños agazapado al borde del sendero, entre los arbustos, tras no verlo durante unos 5 minutos, y cuando todos los demás niños habían regresado al campamento, su padre se preocupó y comenzó a buscarlo. Corrió por el sendero durante casi 3 kilómetros, hasta que estuvo seguro de que no podía haber llegado más lejos. Después de varias horas buscaron ayuda de los guardabosques del Servicio de Parques Nacionales. La zona donde desapareció Martin está marcada por empinadas laderas y barrancos. Animales salvajes como serpientes cabeza de cobre, osos, jabalíes y linces rojos habitan la zona. Poco después de la desaparición de Martin se desató una potente lluvia que en cuestión de horas, lo que arrasó senderos y provocó la inundación de arroyos que causó la eliminación de posibles evidencias o huellas de Dennis fueron borradas en esas inundaciones y la noche del 14 de junio, las temperaturas descendieron. En los días siguientes los esfuerzos de búsqueda fueron en vano ya que Dennis nunca fue encontrado y sus familiares aún mantenían la esperanza de que estuviera vivo. Siguieron su búsqueda por ellos mismos. Sin embargo, apareció un reporte que hizo que David uniera esta desaparición al fenómeno Missing 411 y fue el siguiente. La tarde de la desaparición de Martin, el turista Harold Key y su familia oyeron un grito enorme y espantoso y poco después, presenciaron a un hombre desaliñado peludo y de aspecto salvaje corriendo por el sendero cerca del lugar de donde provenía el grito. Key también afirmó que el hombre peludo llevaba algo rojo y es curioso ya que este es el mismo color que llevaba Dennis, era el color de su camisa o playera del niño. Este extraño humano salvaje llevaba la cosa roja sobre su hombro. Esto fue lo que Harold Key vio en su avistamiento. Harold afirma que lo avistaron aproximadamente una hora después de la desaparición de Dennis Martin y a tan solo 8 kilómetros del incidente. Sin embargo, lo que comentaron los guardabosques y el FBI fue lo siguiente: concluyeron que no había pruebas suficientes para vincular el avistamiento con la desaparición de Martin, sobre todo teniendo en cuenta que el avistamiento de Key se produjo a unos 8 kilómetros de donde Martin desapareció y a unos 10 o 15 kilómetros por senderos, y la dificultad de recorrer tal distancia en el tiempo transcurrido entre la desaparición de Martin y la hora que Key indicó cuando ocurrió el incidente. Sin duda es bastante triste el destino de Dennis, un niño que solo iba a acampar y nunca volvió a su casa, y lo peor fue para su padre siendo su desaparición justo el Día del Padre. Pero también aparte de Dennis, han habido otros casos de niños que desaparecen, pero a diferencia de Dennis, ellos sí fueron encontrados pero cuando regresan o aparecen sanos e intactos como si nunca se hubieran expuesto a la naturaleza en zonas que ya habían sido exploradas en sus búsquedas. Los niños aparecen sentados cerca de caminos o ríos, pero cuando les preguntan qué fue lo que pasó con ellos en el tiempo que desaparecieron, siempre los niños dicen lo mismo a los equipos de rescate: el hombre oso me ayudó. Y han habido otros casos en donde se reportan seres similares al dogmano el hombre perro, que han sido responsables de cuidar a los niños, y asimismo seres similares al Sasquatch, que de hecho no es raro que se reporten esta clase de comportamiento del Sasquatch que secuestra personas. Debemos de recordar lo de Albert Ostman, en Canadá, cuando fue secuestrado por una familia de Sasquatch, y además han habido otros reportes más extraños en Missing 411, los cuales tienen la aparición de seres humanoides transparentes similares al depredador, y además en la zona donde ocurren las desapariciones de este fenómeno Missing 411 siempre son en donde ocurren avistamientos ovni o Sasquatch. Además, otras teorías que es la de la participación del ejército militar en esto en base a los reportes de seres similares al depredador, que serían armas militares ultra secretas y por eso los testigos serían silenciados o en otros casos secuestrados para ser llevados en experimentos secretos
avistamientos por parte del ejército militar o abducciones por parte de seres extraterrestres, como lo ocurrido en la base de Dulce, Nuevo México. Las zonas donde se reportan las desapariciones además están conectadas con el sistema de cavernas, por lo que no se sabe qué puede estar allá abajo en las profundidades de estas cavernas e incluso, esta teoría conectaría con la Tierra hueca. Hasta el día de hoy el fenómeno sigue sin tener una explicación lógica, el ser humano está más concentrado en saber qué hay más allá de la Tierra, cuando deberían primero conocer a su propio planeta Tierra. Y queridos seguidores, si van a los bosques tengan cuidado y respeto por estos lugares, ya que, si no lo tienes podrías convertirte en una víctima más del fenómeno Missing 411. Nos vemos en el próximo avistamiento.